Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este pasaje bíblico vamos a encontrar las riquezas inagotables que Dios nos ha dejado aquí en el libro de Apocalipsis. Hay cosas extraordinarias, espectaculares, que Dios desea urgentemente que lo sepamos. Y vamos a ingresar a las profundidades de este pasaje bíblico. Vamos a ir desentrañándolo, qué es lo que el Señor como joya valiosa nos ha dejado para nosotros. Y también trataremos de ver palabra por palabra. Veamos la primera palabra, el verbo ver, vi. Es una acción. Juan está recibiendo de parte de Dios diversas visiones, acontecimientos, y él está contemplando y en su esfera humana, en su comprensión humana, él está escribiendo lo que Dios le está revelando. Y cuando llegamos aquí al capítulo 14, versículo 6, ya Juan ha visto un sinnúmero de acontecimientos. Y los textos bíblicos que anteceden a este pasaje que hemos leído, sobre todo el capítulo 12 y el capítulo 13, comenta el apóstol las persecuciones que iban a suceder con el pueblo de Dios, con los servidores de Dios, con aquellos que aceptaron a Cristo y defendieron la palabra durante siglos y siglos. Y también cómo la palabra de Dios prevaleció, aún a pesar, a costa de los sufrimientos, incluyendo la muerte de miles y miles de cristianos. Pero Dios usó a esa gente para que su nombre sea enarbolado, enaltecido, y sobre todo la palabra de Dios no sea pisoteado y llegue a nuestras manos hoy en día. El capítulo 13 presenta una nación pagana, poderosa, liderada por el diablo mismo, que también en los últimos tiempos perseguirá a los cristianos. Pero también muestra, aún a pesar que va a haber restricciones, leyes que prohibirán el mensaje, el trabajo de los cristianos para presentar la palabra de Dios, pero no podrán. Cristo saldrá triunfante y victorioso juntamente con sus valientes hijos. Y el capítulo 14, los versículos 1 al 5, y presenta cómo estos fieles hijos de Dios van a estar con Cristo alabándolo. Cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, vendrá por esos hombres y mujeres grandiosos, hombres y mujeres que estuvieron siempre al lado de la justicia, siempre al lado de Jesús. Cristo vendrá y los llevará al cielo para vivir con Él para siempre. Es así como Juan comienza a observar una nueva escena de estos acontecimientos. Y antes que vengan los problemas terribles sobre este mundo, Juan mira este movimiento que tendrá que predicar este evangelio. Seguidamente
apreciaremos la segunda palabra. El texto bíblico dice, y vi, ahora veamos la segunda expresión, en medio del cielo. Juan está contemplando, está mirando de una forma cronológica los acontecimientos y mira que en medio del cielo está el ángel para predicar el evangelio eterno. La expresión por en medio del cielo revela la extensión, el alcance mundial en las cuales se efectuará y se desarrollará esta obra, donde toda la humanidad tiene que oír y también aceptarlo. Vi volar por en medio del cielo. La palabra volar nos indica rapidez, grandiosidad, extensión, alcance, porque el mensaje tendrá que darse a todo el mundo. Una cosa es viajar por muchos kilómetros de una ciudad a otra en coche o en automóvil. También es diferente ir a través de un tren o a través de cualquier movilidad. Pero cuando tú viajas en avión, suceden dos cosas. Uno, que vas más rápido y también mientras tú estás en el avión, tú puedes contemplar todo un panorama grandioso. Puedes ver cosas que no puedes ver en un tren o en un auto. Por eso, cuando Juan está mencionando, pues vi volar, se está refiriendo a esa extensión amplia y majestuosa, a ese alcance mundial que llegará el mensaje del Evangelio eterno. También un asunto fundamental, esta palabra en medio del cielo, también nos hace pensar en que hay instrumentos tecnológicos que facilitarán también la tarea de presentar, de enviar, canalizar los mensajes oportunos que tiene este Evangelio eterno. En medio del cielo tenemos, por ejemplo, grandes satélites que gracias a estos medios de comunicación, las noticias, los mensajes llegan en fracciones de segundo. Y lo que sucede en una parte del continente, también otros continentes pueden verlo a la misma hora. Y no solamente gracias a los satélites, está también las cadenas televisivas, las cadenas radiales, los medios informáticos o redes sociales. En fin, existen y tal vez la ciencia ayudará con otros medios que crearán para que el mensaje poderoso pueda llegar a todos los confines, a todos los rincones de la tierra. Y vi volar por en medio del cielo. Y aquí viene la otra expresión. Juan vio volar por en medio del cielo otro ángel. Pero nos quedamos con la palabra ángel. Según las Sagradas Escrituras, ángel significa mensajeros, ¿verdad? Estamos en un contexto simbólico y aquí ángel está representando a un movimiento de mensajeros, de predicadores, que serán usados por el poder de Dios, imbuidos también del poder del Espíritu Santo, para llevar
este mensaje y pueda llegar a todo el mundo. Tal es así que este ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la gran tarea de proclamar el Evangelio eterno. Este movimiento misionero mundial no es cualquier iglesia, no es cualquier movimiento religioso. Eso tenemos que entenderlo muy bien. No es cualquier grupo de personas que se antojan y salen a hablar y a predicar de la palabra de Dios. Este movimiento se lo va a conocer a través de la luz de la Biblia. Las Sagradas Escrituras presentan 3 características para diferenciar o reconocer a este verdadero movimiento, a esta verdadera iglesia, a estos verdaderos hijos de Dios, representantes de su palabra, para llevar a cabo tan grande empresa que es el Evangelio eterno. Y estas 3 características están centrados en el versículo 12 del capítulo 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De esta forma tú y yo podremos reconocer verdaderamente que esta iglesia o este movimiento cristiano son llamados por Dios para terminar esta gran obra del Evangelio eterno. Aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia significa perseverancia, deseo de seguir adelante, sin permitir que nada ni nadie entorpezca tremenda obra monumental, grandiosa. No es cualquier obra. Es una obra de un Dios victorioso, triunfante, de un Dios grandioso. Es por eso que dice aquí está la paciencia de los santos. Santos en el sentido, según su misma palabra, que significa apartados del mal, apartados para algo grande, algo sagrado. Por eso se le dice santos, porque hombres y mujeres vivirán una vida ligada al cielo, sin ningún tipo de mancha de iniquidad y pecaminosidad, que tal vez hayan sido violadores de la ley, pero en su debido momento ellos sintieron la redención, sintieron el perdón de Dios y se pusieron en las filas de aquel gran Dios todopoderoso. Y la segunda característica que se refiere, los que guardan los mandamientos de Dios. Este grupo, esta iglesia, tú lo reconocerás porque guarda la ley de Dios, los 10 mandamientos. No es cualquier mandamiento, es los 10 mandamientos que se encuentran impregnados en la palabra de Dios. Esa ley que no ha sido abolida, ni ha sido adulterada, ni nada por el estilo. Es la ley de Dios pura, conforme se encuentra en la palabra de Dios, sin mutilaciones, sin añadiduras, sin haber quitado nada. Y ahí está en el 4º mandamiento, figura el día sábado, el día santo del Señor. Y la tercera característica dice que tienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 12, versículo 17, dice que el testimonio de Jesús es los que tienen la fe de Jesús. Los que compatibilizan con ese poder, esa fe tan grande que tuvo Jesús, también lo tendrán los seguidores. Y el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, también en el capítulo 19, versículo 10, dice
que es el espíritu de la profecía, la dirección profética, para que la palabra de Dios sea estudiado abiertamente, claramente, con toda su pureza, sin que este movimiento misionero se vaya a la derecha de ser legalistas o se encaminen a la izquierda en ser fanáticos, centrados en la palabra de Dios. El don profético ayudará a que este pueblo, esta iglesia, vaya adelante sin que nada ni nadie perturbe o le eche doctrinas confusas, filosofías que puedan estropear lo que tienen de la palabra de Dios, y seguirán inamovibles, incólumes en el mandato divino. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. La palabra evangelio viene del griego, que significa buenas nuevas o buena noticia. La buena noticia de la salvación. La buena noticia de la obra maravillosa que vino a hacer Jesús a esta tierra. La noticia de que el mundo tiene que conocer el plan de redención. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra a morir por los seres humanos? Cómo Él resucitó, y al resucitar dio la victoria, dio el triunfo para que la humanidad pueda tener acceso a la salvación, para que ellos pudieran ser redimidos y sobre todo para que la gracia sea comprendida y derramada a los seres humanos. Y que solamente por fe, al aceptar a Jesús como su Salvador personal, se pueda encontrar en Él su gracia, su salvación. ¿Por qué se le llama Evangelio eterno? La palabra eterno es la que le da el plus espectacular de este mensaje, porque proviene de Dios. Y nuestro Dios es eterno. Y no solamente porque nuestro Dios es eterno, sino porque el plan de salvación, el plan de redención, el plan de su gracia, no fue dado después que Adán y Eva pecaran en este mundo. A Dios no lo cogió de sorpresa la desobediencia y la entrada del pecado a este mundo por causa de nuestros primeros padres. El plan de salvación, el plan de redención, como escrito está, menciona que ya estaba diseñado, ya estaba planificado desde antes de la fundación de este mundo, desde antes que este mundo fuese creado, desde antes que el ser humano venga a esta tierra. La humanidad, mientras viva aquí en esta tierra, debe de conocer, sí o sí. Y Evangelio eterno también, porque no habrá ni hay otro evangelio igual a este evangelio. Y sobre todas las cosas, este evangelio, de este plan de salvación, de todo lo que hizo Dios por la humanidad, también se seguirá conociendo y estudiando a profundidad por las edades eternas. Entonces vi a otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Cuando el texto bíblico dice para predicarlo a los moradores, a todos los moradores de nuestro planeta, ¿saben? Esta expresión es preciosa, porque nada impedirá que los habitantes de este mundo lleguen a saber, a conocer, a escuchar este evangelio. Por eso que el texto bíblico a continuación dice que tendrá que ser llevado a toda nación. ¿Cuántos países existen en nuestro planeta? Hay un asunto curioso. Según fuentes de la Organización de las Naciones Unidas, hay 195 países reconocidos. En estos 195 países reconocidos está el Vaticano y también se incluye a la República de Sudán del Sur. No están incluidos algunas naciones que son conocidas, no están reconocidas, como el caso de Taiwán, Sahara Occidental y también Osetia del Sur. Si no, aumentaría la cantidad de países. Pero sucede que el COI, el Comité Olímpico Internacional, tiene otra lista de países. Allí se encuentran aproximadamente 204 países que compitieron en estos últimos Juegos Olímpicos del año 2020-2021 y que por problemas del coronavirus no asistió Corea del Norte, Guinea y también no asistió Conakry. Si no, hubiese aumentado a 206 países. Incluso Rusia no participó por un problema de dopaje que fueron sancionados. Si no, hubiese sido 207 países. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, ellos registran en sus federaciones de fútbol a 211 federaciones. Y la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, ellos tienen a 215 federaciones nacionales. Entonces, podemos darnos cuenta hasta cuántos países podemos contar que hay en el mundo sin de repente saber otros países más. Pero el texto bíblico menciona que el Evangelio eterno tiene que llegar a esos más de 200 países que hay en el mundo. También el texto bíblico presenta que hay pueblos, a toda nación, a todo pueblo. Tratamos de buscar una cifra cercana a la cantidad de pueblos que hay en el mundo, pero no hay una cifra exacta. Pero sí sabemos que hay miles de pueblos en cada nación. Conocemos que un pueblo es aquella pequeña ciudad, digamos así, que están alejados de las grandes ciudades. Es una comunidad pequeña con un gobierno local administrado y una forma también personalizada y una población muy reducida. Pero pueblos que están siempre alejados de las grandes ciudades. Allí también les alcanzará el Evangelio eterno. Y también menciona de tribus. Ya cuando hablamos de tribus, también estamos hablando de pueblos indígenas, que según las estadísticas hay más de 370 millones
entre tribus y pueblos indígenas en nuestro planeta. Tribus, pueblos de clanes están diseminados, por ejemplo, en la Amazonía, en toda la cuenca amazónica que unen varios países en Sudamérica. Se ven una buena cantidad de tribus. También en Papúa Nueva Guinea, en los lugares del África, cuantiosas tribus que hay en el África, en toda la Siberia, en Namibia, en Mongolia, en el Polo Norte, en el Polo Sur, de este a oeste, miles y miles de tribus diseminados en los más recónditos de nuestro planeta. La Biblia, la palabra de Dios, dice que el Evangelio eterno también llegará a los lugares más lejanos que haya. El mensaje tiene que llegar y va a llegar porque así dice la palabra de Dios. Y también menciona a toda lengua, es decir, a todos los idiomas que puedan haber en todo el planeta. Según los estudiosos, dice que hay más de 7.100 idiomas en todo el mundo. Y en cada continente, por ejemplo, en el continente asiático, en ese continente mismo, hay 2.300 idiomas. En el África se encuentran más de 2.000 idiomas entre los africanos. En la zona del Pacífico, 1.300 idiomas. En América hay 1.000 y en Europa más de 300 idiomas. Por ejemplo. Pero en Sudamérica, por ejemplo, tenemos en el Paraguay el guaraní y como idioma oficial el español. En el Perú, por ejemplo, tenemos la lengua quechua, la lengua aymara, por citar algunos ejemplos. Aquí en España tenemos tanto el español como el catalán, y así podemos ir a otras naciones y encontraremos que en cada nación hay diferentes idiomas. Es por eso que es impresionante este pasaje bíblico. Antes que venga Jesús, antes que sucedan todas las cosas escritas en la palabra de Dios, este Evangelio eterno tiene que llegar y tiene que hacerse conocido en todos los países, en todas las tribus, en todos los pueblos, en todas las lenguas habidas y por haber. Pronto el mundo se incendiará, se iluminará por este poder del Evangelio eterno. Dios te llama para que te unas a este movimiento. Pero hay algo que a mí me da mucha alegría y fortaleza. Porque el diablo así, conforme a través de los siglos, quiso estropear, malograr el plan de Dios para que el mundo conozca de su amor, de su gracia, de su redención. Él también va a querer hacer lo mismo en estos últimos tiempos. Dios salió victorioso, Jesús ganó la batalla. Igual lo va a hacer con sus hijos. Aunque hoy en día hay en muchos países, según las encuestadoras, en más de 50 países, hay naciones que restringen el cristianismo.
Hay países que no quieren que los mensajes evangélicos, los mensajes eternos que hay en la palabra de Dios, no se propague. En este siglo XXI todavía se sigue pisoteando la palabra de Dios. No se permite. Restringen los canales de televisión, restringen sus redes de informática. No permiten. Hay muchos países. Aquí en el mapa, por ejemplo, encontramos ahí en Sudamérica algunas naciones, como el caso de México, como el caso de Colombia, ¿verdad? No es muy fuerte, pero se nota la presión, se siente la presión. En el África, ni qué decir. En Afganistán, Pakistán, en la China, en la mayoría de los países del continente asiático, algunos países en Rusia. Todavía hay muchos gobiernos que tienen dentro de su constitución el no permitir que el cristianismo, que la verdadera palabra de Dios llegue a sus naciones. Pero saben una cosa, el texto bíblico de Apocalipsis 14:6 no presenta ninguna restricción. No presenta fracasos, no presenta un evangelio minimizado, temerario, no presenta un movimiento religioso con miedo, débil. No. El texto bíblico presenta que esto es algo grandioso y tendrá su victoria y se va a cumplir, escuchen bien, sí o sí. Nada ni nadie impedirá que este evangelio llegue a todos los confines de este mundo. No habrá nación, no habrá ejércitos, ni movimientos poderosos, ni Satanás mismo podrá interrumpir que el mensaje del Evangelio eterno llegue a todos los confines y los rincones de nuestro planeta.